Continuamos analizando las regulaciones de contratos en particular. Específicamente, hoy nos vamos a referir a los contratos de locación y a los contratos de leasing. El contrato de locación es uno de los de uso más extendido. Probablemente todos hayan tomado conocimiento de algún contrato de locación de un inmueble. El Código Civil y Comercial conceptualiza el contrato de locación según las obligaciones que asumen las partes. Así establece que hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, por ejemplo, de un inmueble, a cambio del pago de un precio en dinero. A la parte que se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, se la llama locador. Y a la parte que asume como obligación el pago de un precio en dinero, se la llama locatario. Al contrato de locación se aplican en subsidio las normas relativas al contrato de compraventa respecto al consentimiento, al precio y a qué cosas pueden ser objeto de este contrato. Es de destacar que el contrato de locación de inmuebles tiene regulaciones acordes al alto interés social que reviste el uso de inmuebles tanto con fines habitacionales como comerciales. El Código Civil y Comercial derogó la vieja Ley de Locaciones Urbanas, que coexistía con las disposiciones del Código Civil de Vélez. Entre sus disposiciones, en el artículo 29, se encontraba una declaración genérica de orden público, así llamada, que consideraba indisponibles las normas relativas al precio, a los plazos del contrato de locación y a la forma. Con la presunción de supletoriedad que establece el Código Civil y Comercial, es decir, que sus normas son supletorias de la autonomía de la voluntad de las partes, esta declaración genérica de orden público ha quedado derogada. No obstante, el Código Civil y Comercial de la Nación contiene una cláusula general de reserva en su artículo 12 que también comprende a todas las modalidades contractuales y en particular el contrato de locación de inmuebles. Y en particular, prevé limitaciones puntuales a la autonomía de la voluntad en el contrato de locación. Por ejemplo, estableciendo plazos mínimos y plazos máximos para la locación. Entre las obligaciones del locador, la principal es entregar la cosa, según se haya acordado y en el estado que sea apta para su destino. También está obligado a conservar la cosa con aptitud para el destino convenido. Por ejemplo, si se alquiló un inmueble para vivienda, es responsable de la conservación del inmueble para ese fin. Coherente con eso, tiene la obligación de efectuar las reparaciones por daños ocasionados, ya sea por su culpa, por sus dependientes, por hechos de terceros o por casos fortuitos. Y si esas reparaciones las efectúa el inquilino, deberá pagar esas mejoras en tanto sean necesarias. Por su parte, el locatario asume como obligaciones abonar el canon que hayan convenido,
no variar el destino de la cosa. Si se otorgó el inmueble con destino comercial, no puede dársele como finalidad vivienda, ni viceversa. El locatario debe conservar la cosa en buen estado, responde por los daños que ocasione él mismo, su familia, sus visitantes ocasionales, incluso incendios no originados en caso fortuito. También debe abonar los gastos de mero mantenimiento de la cosa y de conservación cuando la cosa es un bien mueble. Debe pagar las cargas y contribuciones originadas en el destino de la cosa. Por ejemplo, si el inmueble es utilizado para un comercio, deberá pagar los impuestos, las contribuciones, servicios propios de la actividad del comercio. En cambio, no está obligado a pagar los impuestos que gravan la cosa, salvo pacto en contrario. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario, el impuesto territorial que grava el inmueble, queda a cargo del locador. El locatario debe restituir la cosa en el estado en que la recibió en el tiempo convenido. Y también debe entregar las constancias de los pagos que efectuó en orden a impuestos y servicios. Una disposición importante es que el contrato de locación de inmueble o de muebles registrables debe ser realizado por escrito. Y también deben serlo sus prórrogas y modificaciones. ¿Qué cosas son objeto del contrato de locación? Bueno, todas las cosas, en tanto bienes materiales, ya sea presentes o futuros, es decir, aunque aún no hayan sido, aunque aún no existan, pero vayan a existir, cuya tenencia esté en el comercio, es decir, que no esté prohibido su compraventa, por ejemplo. En el caso de los inmuebles con destino habitacional, en el contrato y en salvaguarda de los intereses del locatario, no puede requerirse el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Tampoco se le pueden exigir depósitos de garantía o exigencias similares por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación de contrato. Ni el pago de valor llave o equivalentes. Algo que es importante, y también es una disposición de orden público, es la nulidad de cualquier cláusula que impida el ingreso o excluya del inmueble a una persona incapaz, por ejemplo un menor de edad, o a una persona con capacidad restringida, que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario. Sería nula entonces una cláusula en la que se prohíba el ingreso de niños. Respecto de los plazos, el Código Civil y Comercial establece un plazo máximo, cuando el inmueble tiene por finalidad habitacional, de 20 años. Para otros fines comerciales, por ejemplo, el plazo máximo será de 50 años. En todos los casos, el contrato puede ser renovable, pero en ningún caso el lapso podrá exceder los máximos previstos, es decir, de 20 años para un inmueble cuya finalidad es habitacional, 50 años para otros fines. También se establecen plazos mínimos. Cualquiera sea el destino del inmueble objeto de la locación, el plazo será de 3 años.
Pero hay excepciones a este plazo mínimo. Por ejemplo, cuando el inmueble va a alojar una embajada. En ese caso puede establecerse un plazo menor a este de 3 años. También cuando el objeto del alquiler es la guarda de cosas o la finalidad sea para exposiciones o muestras. Y por último, cuando la finalidad es turística. Si se alquila un bien solo para turismo, no rige este plazo de 3 años. Se presume que un contrato de alquiler tiene fines turísticos cuando se realiza por un plazo menor de 3 meses. En esos casos se lo asimila a un contrato de hospedaje. Es importante destacar que si en el contrato se establece un plazo menor al establecido, a este plazo de 3 años, y no ocurre ninguna de estas excepciones, esa parte del contrato donde se establece un plazo menor se la tendrá por no escrito y se lo considerará siempre con un plazo mínimo de 3 años. Bueno, se dice que el contrato de alquiler con fines turísticos se lo considera un contrato de hospedaje. Sin embargo, ni el Código Civil y Comercial ni normas posteriores regulan el contrato de hospedaje. Es un contrato innominado. En el Código Civil, en el Código de Vélez, se hablaba de más de un tipo de contrato de locación. Por eso todavía hay personas que siguen refiriéndose a distintos tipos de locaciones. Se hablaba de la locación de cosa, que es de lo que venimos hablando hasta ahora, pero también se hablaba de la locación de obra y la locación de servicio. Estos dos últimos contratos ya no se denominan de esta manera y con el Código Civil y Comercial tienen regulaciones específicas como contrato de obra y contrato de servicio. Otra modalidad contractual muy empleada en el comercio es el contrato de leasing. En el contrato de leasing tenemos a una parte que se la llama dador y que conviene con otra parte a la que se llama tomador transferirle la tenencia de un bien cierto y determinado para que el tomador haga uso y goce de este. Como contraprestación, el tomador debe pagar un canon. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué diferencia tiene esta formulación con un contrato de locación? Bueno, la particularidad del contrato de leasing es que le confiere al tomador la opción de compra por un precio. En un momento determinado y por un precio que se haya establecido en el contrato, el tomador tendrá la opción de comprar, de adquirir el bien que se le había dado en leasing. Se reconocen como modalidades de leasing al leasing financiero, al leasing operativo y al leasing inmobiliario, pero en realidad el más frecuente empleado es el leasing financiero. Para visualizar cómo funciona este contrato de leasing, vamos a seguir este esquema. Todo inicia con el tomador que tiene un interés en disponer de un bien que le ofrece un proveedor. El tomador le solicita al dador, que suele ser un banco o una entidad financiera, le solicita un contrato de leasing con miras
a ese bien en el que tiene interés. Si la entidad financiera aprueba esa solicitud, se celebra entre las partes el contrato de leasing, que tiene por una parte al tomador y por otra al dador. La obligación que asume el dador es adquirir, comprar el bien en el que manifestó interés el tomador. Y una vez que compra ese bien, lo va a entregar al tomador, le va a entregar el uso y goce de esas cosas. Se grafica acá con un camión, un tractor, porque es un contrato que se suele emplear, por ejemplo, para que el tomador se haga del uso y goce de un vehículo, de maquinaria agrícola. También pueden ser de máquinas computadoras o tecnología. Como contraprestación, el tomador, que se hizo del uso y goce de estos bienes, asume la obligación de pagar un canon. Solo si el tomador hace uso de la opción de compra, se convertirá en el propietario del bien. Hasta entonces, el único propietario del bien es el dador. ¿Qué cosas pueden ser objeto de un contrato de leasing? Las cosas muebles e inmuebles, pero también las marcas, patentes, modelos industriales, software. El canon al que se obliga el tomador consiste en un pago periódico por el uso y goce de la cosa. La opción de compra que tiene a su favor el tomador es un derecho, no una obligación. Puede ejercerlo o no. En caso que ejerza el derecho a comprar el bien, el precio será el que se haya determinado en el contrato o que al menos se haya establecido en el contrato cómo determinar ese precio, que sea determinable al tiempo del contrato. Por ejemplo, con una comparación con cosas de la misma naturaleza en el mercado al tiempo en que se ejerce la opción. Esa opción de compra la podrá ejercer en una fecha determinada o en un tiempo concreto. Si bien no sea una fecha, lo mejor puede ser, por ejemplo, al tiempo de la cosecha. La forma del contrato de leasing es por escritura y según el bien de que se trate, debe registrarse. Por ejemplo, si se trata de un bien mueble registrable como un vehículo, se asentará en el registro de créditos prendarios. Allí constará que este vehículo, por ejemplo, es propiedad del dador, de un banco, y que fue otorgado en leasing, su uso y goce, a favor del tomador. La transmisión del dominio a favor del tomador solo operará al momento en que ejerza la opción y pague el precio establecido. Hasta entonces, el bien integra el patrimonio del dador, del banco o la financiera. Pero ¿qué pasa si con ese bien se causa un daño a un tercero? ¿Será responsable el propietario, es decir, el dador, conforme artículo 1757? Bueno, al respecto, el artículo 1243 del Código Civil y Comercial
establece que esas obligaciones con terceros, damnificados por la cosa, recaen exclusivamente sobre el tomador. No debe responder el dador por esos daños. ¿Por qué es interesante para una parte celebrar un contrato de leasing? ¿Qué ventajas presenta para el tomador? Por un lado, genera beneficios impositivos. Permite deducir el canon de la base imponible del impuesto a las ganancias, difiere el pago del IVA, y no tributa impuesto a los activos ni ganancias mínima y presunta por la simple razón de que no integra su patrimonio. También permite optimizar manejo de caja, porque no requiere un desembolso inicial para hacerse de un bien. Distinto sería si lo compra. Tendría que hacer en ese momento un desembolso importante. Otro aspecto importante es que facilita la actualización tecnológica. Y esto es en razón de que al momento de la opción de compra, puede ser que ese bien ya se haya tornado obsoleto. Entonces, en ese caso, no ejercerá la opción de compra y por ahí celebra un nuevo leasing por un bien tecnológicamente más adecuado. Desde el aspecto jurídico, es importante que el bien objeto del contrato de leasing no puede ser embargado por los acreedores del tomador, simplemente porque no integra su patrimonio, hasta que ejerza la opción de compra.